Arranca con una escena chiquita, sucia y perfecta para entenderlo. Un pibe de familia bien, zapatos lustrados, manos limpias, y la lengua metida donde no va. En un tranvía de Buenos Aires, apretado entre cuerpos transpirados, saca del bolsillo un boleto arrugado y lo chupa. Sí, lo chupa. Como si el papel tuviera gusto a ciudad. Como si la tinta fuera sangre, el guarda lo mira con asco. Una señora se tapa la nariz. Alguien se ríe. El pibe no se inmuta. Mastica esa mugre elegante y sin que nadie lo note, está robándole a la realidad su primera metáfora. Años después, ese mismo gesto, mezcla de placer, insolencia y repulsión, va a convertirse en un modo de escribir que no pide permiso y no deja a nadie intacto. Ese pibe es Girondo, y lo que se suele contar de su vida es lo visible. Viajes, revistas, poesía de vanguardia, una figura excéntrica en la Buenos Aires, eléctrica de los años 20. Pero lo que importa de verdad, lo que queda escondido como una navaja en el forro del saco, es otra cosa. La forma en que convirtió el privilegio en arma, el amor en guerra, y el lenguaje en un laboratorio clandestino. Y, sobre todo, el reloj. Porque a Girondo le corre un reloj encima desde temprano. Un reloj que no hace tic-tac, hace apurate. Un reloj que no avisa con campanadas, avisa con silencios. Y cuando el silencio llegue, no va a pedir disculpas. Nació en Buenos Aires, en una casa donde todo parecía estar en su lugar. Apellido, dinero, educación, futuro. El tipo de cuna que viene con instrucciones. Estudia algo serio, casate bien, no hagas ruido. Pero Girondo, desde chico, tenía esa incomodidad rara, como si la piel le quedara un poquito chica. No era hambre de pan, era hambre de mundo, hambre de velocidad, hambre de mezcla. En vez de mirar la ciudad como postal, la miraba como herida. Quería meter el dedo, y la ciudad le respondió con lo primero que tiene Buenos Aires para ofrecerle a cualquiera que se crea especial. Ruido, barro, carcajada, choque. La Buenos Aires de principios de siglo era una boca abierta. Inmigrantes, lenguas cruzadas, olores de puerto, cafés llenos de humo, diarios que gritaban, tranvías que serruchaban el aire. El pibe Girondo camina y entiende algo sin palabras. Todo eso es materia prima. Todo eso se puede cortar, pegar, deformar. Y él, que podría haber sido un abogado prolijo, empieza a coleccionar escenas como quien colecciona fósforos. La familia, claro, le arma el camino correcto. Estudio, derecho, título. La promesa de una vida sin sobresaltos. Pero el problema con Girondo es que los sobresaltos lo buscaban a él. Y cuando todavía era joven, hace lo que va a marcarle el destino. Se va. Europa no era solo un viaje, era una infección. París, Madrid, otras ciudades donde el arte se estaba desarmando a propósito para volver a armarse distinto. Allá el mundo no se escribía en verso parejito. Se quebraba, se burlaba, se empujaba contra la pared. Girondo mira eso y no aprende influencias. Aprende permiso. Aprende que se puede romper la sintaxis como quien rompe un plato, y que el estruendo también es música. Pero acá viene lo escondido. El viaje no lo vuelve europeo, lo vuelve más porteño. Porque vuelve con una idea peligrosa. Buenos Aires también puede ser vanguardia, y no una provincia del gusto ajeno. Vuelve con ganas de armar quilombo estético, y para eso necesita dos cosas, tribu y enemigo. La tribu aparece en los cafés, en la risa rápida, en las noches donde se discute como si discutir fuera respirar. Un grupo de jóvenes escritores empieza a empujar los de la calle Florida, con su aire de juego elegante, su provocación como deporte, su deseo de que el arte sea una bomba de papel picado. En la otra esquina, los de Boedo, con el hambre social en la garganta, con una literatura que quiere mancharse con la fábrica, con el conventillo, con la injusticia. Esa pelea, real, inventada, exagerada, usada como publicidad y como chicana, igual sirve, porque le da al campo literario algo que siempre vende: una guerra. Y Girondo entiende la regla. Sin conflicto no hay mito. Entonces aparece el enemigo, el competidor. No un villano de caricatura, sino alguien con brillo propio, alguien que también quiere el centro del escenario. Y ahí el nombre cae como una moneda en el suelo. Borges, joven, filoso, con una inteligencia que corta y una ambición que se disfraza de modestia. Borges arma su prestigio con precisión quirúrgica. Girondo lo quiere incendiar con carcajada. Los dos van a orbitar el mismo mundo. Las mismas revistas, las mismas noches, la misma Buenos Aires que se cree capital del universo. A veces parecen aliados, otras rivales. Pero lo oculto no está solo en la literatura. Lo oculto está en el amor.
Porque en esas reuniones, en esas tertulias donde el ego se sirve en pocillos, aparece Nora Lange. Y Nora no entra. Irrumpe, no es solo musa, no es adorno, no es la chica del grupo. Es escritora, es presencia, es voz, es una bomba con perfume. Y alrededor de Nora, la energía cambia. Los varones se ponen más brillantes, más crueles, más ridículos. En el aire se siente una competencia que no se dice, una especie de duelo a sonrisas. Borges la conoce, la presenta, la mira como quien mira una biblioteca que quiere conquistar. Girondo la mira de otra manera, como quien mira un espejo que se niega a obedecer, y ahí empieza el primer gran conflicto íntimo del poeta. Ya no compite solo por versos o por prestigio, compite por una persona que no pertenece a nadie. La rivalidad con Borges se vuelve un juego peligroso porque no es directa, es sutil, es de gestos, de frases lanzadas como agujas, de publicaciones, de firmas, de quién aparece primero, de quién descubre tal cosa. En un ambiente donde todos fingen que el ego no importa, el ego es la verdadera moneda. Y Girondo, que parece el más libre, tiene una herida secreta. Le importa ser el que empuja, le importa que lo escuchen, le importa que la vanguardia tenga su cara. Y ahí viene el segundo secreto. Girondo usa su privilegio como catapulta, sí, pero también como máscara. Porque es fácil decir qué excéntrico cuando detrás hay plata. Es fácil decir qué audaz cuando atrás hay red. Girondo lo sabe, lo siente, y entonces exagera. Se vuelve más extremo, más rápido, más burlón. Como si dijera, no me miren por mi cuna, mírenme por lo que rompo. Se ríe fuerte, se viste de provocación, hace del escándalo una forma de sinceridad. Pero por abajo, en lo escondido, hay miedo. Miedo a no ser tomado en serio. Miedo a que lo reduzcan a una anécdota con plata. Por eso se lanza a la escritura como quien se lanza a un ring. Su juventud no es una línea recta. Es un zigzag de viajes, lecturas, choques. Europa le dio la fiebre. Buenos Aires le dio el material. Y el tranvía, ese lugar donde la ciudad se amontona, se vuelve símbolo. No porque sea romántico, sino porque es brutal. El tranvía te mezcla con desconocidos. Te obliga a olerlos, a escucharlos, a soportarlos. Te mete la modernidad en la cara. Girondo no escribe desde el balcón. Escribe desde el empujón, y lo que en otros sería solo costumbrismo, en él se vuelve experimento. La ciudad como collage, como calcomanía, como monstruo tierno, pero no te confundas, todavía no llegó la consagración. En esta primera etapa, Girondo está juntando herramientas, está aprendiendo a mirar el mundo no como paisaje, sino como material. Está armando su voz con pedazos, una carcajada de café, un insulto escuchado al pasar, una postal europea, el olor a madera mojada, del puerto, la velocidad del tranvía, el brillo absurdo de una vidriera, y sobre todo está armando su necesidad de dejar una marca que no se pueda borrar. Porque el reloj, aunque nadie lo oiga, ya está corriendo. No como sentencia mística, sino como intuición. Girondo vive como si supiera que no hay tiempo para ser correcto, que lo correcto es una sala de espera, y él no nació para esperar. Y en el medio de esa fiebre se mete un twist que pocos cuentan con ganas. El muchacho vanguardista no solo quiere romper versos, quiere romper reputaciones. La vanguardia no era un club de poesía, era una disputa por el poder cultural. ¿Quién decide qué es moderno? ¿Quién tiene derecho a llamar viejo a lo que todavía respira? ¿Quién se queda con el micrófono? Girondo entiende que la literatura también es política del prestigio, y ahí se vuelve más peligroso. No se limita a escribir, se mete en la escena, se acerca a revistas, a grupos, a reuniones donde se cocina el gusto de una generación, y en esas cocinas el ingrediente principal no es la belleza, es la competencia. Borges es uno, el grupo de Boedo otro. Los serios, los solemnes, los que creen que la poesía tiene que comportarse. Girondo les tiene algo que se parece al desprecio, pero también a la fascinación, porque un enemigo te define y él necesita definición. Así llega al borde del salto, el momento en que deja de ser promesa y se vuelve presencia, está a punto de publicar, de aparecer con algo que huela a calle y a pólvora, algo que suene como tranvía y no como salón. Está a punto de hacer lo que un pibe bien no debería hacer, hablarle a la ciudad en su propio idioma, y encima reírse. Y antes de que lo haga, una imagen final para que entiendas el tono de esta historia. Girondo, de noche, caminando por una vereda, húmeda, mirando su reflejo roto en un charco. No se ve entero, se ve cortado en pedazos. A cualquiera eso le daría miedo. A él le da una idea. Porque el reflejo roto es, exactamente, la forma en que quiere escribir. La primera vez que Girondo sintió que el papel podía morder de verdad fue cuando vio su propio libro recién nacido. Todavía oliendo, a imprenta como un animal tibio en las manos. No era una obra,
era un artefacto. Y el título ya era una provocación con olor a metal y electricidad. 20 poemas para ser leídos en el tranvía. No para ser meditadas junto al fuego. No para ser guardados en biblioteca. No. Para ser leídos en un vagón que vibra, con un desconocido clavándote el codo en las costillas y una señora rezongando por el perfume barato. Ahí se termina el Girondo promesa y empieza el Girondo método. Porque publicar en ese mundo no era suficiente. Publicar era entrar a una sala llena de tipos que ya se habían sentado en las mejores sillas, y Girondo no venía a pedir permiso. Venía a patear la mesa y ver qué cara ponían. En Buenos Aires, el aire de los 20 tenía una fiebre rara. La ciudad crecía, se modernizaba a los empujones, y al mismo tiempo seguía aferrada a sus solemnidades. Había poetas que escribían como si el siglo XIX no se hubiera ido nunca. Cisnes, mármoles, suspiros, y de repente cae Girondo con imágenes que parecen fotogramas rotos, con una mirada que hace collage, con un humor que no pide perdón. Un verso suyo no acaricia, pellizca, y cuando pellizca deja marca. El gesto escondido, el que no suele contarse, no está solo en la página, está en la forma de meterse en la calle. Girondo entiende algo que hoy parece obvio, pero en ese momento era casi indecente. La literatura también se instala, se anuncia, se filtra, se pega como un afiche húmedo en una pared. En esos años Buenos Aires vivía tapizada de carteles. La ciudad era publicidad, y Girondo decide jugar con esas reglas, pero para un fin impuro, vender modernidad como si fuera un remedio ilegal. Entonces el poeta se vuelve campaña, y la campaña no es limpia, es insolente. Mientras algunos escritores esperaban que el prestigio cayera del cielo como una hostia, Girondo salía a fabricar su propia escena. No era solo que escribía sobre tranvías, quería que el tranvía fuera su editorial ambulante, su público cautivo, su sala de lectura con olor a sudor. El poema, en sus manos, no era una joya, era un objeto callejero, un ticket, una calcomanía pegada en el ojo de la realidad, y justo ahí, en el corazón de esa movida, aparece un segundo artefacto. Martín Fierro, una revista que no solo publicaba textos, publicaba posiciones. Y Girondo, lejos de ser un convidado de piedra, se vuelve uno de los que empujan el perfil vanguardista de ese espacio, con un manifiesto que no se queda en la estética, sino que declara guerra. Nueva sensibilidad, nuevo modo de mirar, nueva respiración. Lo repartieron como volante, palabra clave. No está hecho para el altar, está hecho para la mano del transeúnte, para el bolsillo del que camina rápido. Pero la ciudad literaria no es un carnaval inocente, es un ring con guantes de seda, y ahí entra el conflicto que va a morderle la nuca durante años. Borges. Al principio el choque es casi elegante. Dos formas de inteligencia, dos modos de ambición. Borges construye su figura con precisión, con una prosa que parece cuchillo afilado. Girondo construye la suya como un escándalo controlado. Carcajada, exageración, imagen que derrapa, los dos se mueven por los mismos circuitos, los mismos cafés, las mismas conversaciones donde se decide quién existe y quién queda afuera. Y en ese ambiente, el competidor no necesita insultarte en público. Le alcanza con no mencionarte, con mirarte como si fueras una moda pasajera. Girondo lo percibe. Y lo que no se dice, lo escondido, empieza a crecer como un hongo bajo la alfombra. La rivalidad no es solo literaria, es una pelea por el timón de la época. ¿Quién va a representar lo nuevo? ¿Quién va a ser el nombre que quede pegado a la idea de vanguardia, como una etiqueta que ya no se despega? Girondo, que juega a ser despreocupado, por dentro se prende fuego. Entonces se impone un límite, un plazo. No un decreto oficial, sino una regla íntima que le da vértigo. Antes de que el ruido se apague, antes de que el público se canse, tengo que dejar una marca que no puedan borrar ni con ácido. Ese es su reloj. Y el reloj tiene dos agujas. Una es el tiempo histórico, la modernidad que avanza, y la otra es el tiempo personal, la necesidad de no quedarse en el chiste, de no ser solo el excéntrico. Lo interesante es que Girondo no huye de ese miedo, lo usa como combustible. Su carrera arranca con esa mezcla de lucidez y desfachatez, 20 poemas. Abre una puerta y apenas abre, Girondo la patea de nuevo para que no se cierre. Y ahí viene Calcomanías, donde el viaje se vuelve una máquina de imágenes. Lugares vistos como si fueran estampitas que se pegan y se arrancan, paisajes que se deforman en la mirada. No hay reverencia turística, hay ironía, hay velocidad, hay un ojo que no busca lo lindo, sino lo raro. El mundo aparece como una serie de postales que de pronto se derriten,
Y cuanto más publica, más se convierte en personaje. Pero atención, el personaje no es una máscara para ocultar al poeta, es una herramienta para atacar, porque el establishment cultural, ese mundo de premios municipales, academias, señores que se felicitan entre sí, espera que el poeta se comporte, que sea grave, que sea serio. Girondo hace lo contrario, convierte la seriedad en una broma cruel. Y eso, para ciertos sectores, es un pecado mayor que escribir mal. Es como escupir en la alfombra del salón, pero con elegancia. Sin embargo, acá viene el primer twist fuerte. Girondo no es solo el que se ríe, también es el que organiza. En Martín Fierro se arman alianzas y se rompen amistades. Lo que desde afuera parece movida cultural, por dentro es estrategia. A quién se publica, a quién se excluye, a quién se ridiculiza. Con una caricatura, a quién se le hace lugar. La vanguardia no solo inventa formas, inventa jerarquías. Y Girondo, con su energía de motor, empuja para que el centro se mueva, para que el escenario sea otro, para que el viejo gusto quede como un traje apolillado. Ahí Borges se vuelve un espejo incómodo, porque Borges también quiere ser centro, pero su método es opuesto. En vez de ruido, precisión; en vez de calle, biblioteca; en vez de manifiesto, volante; prólogo impecable. Y durante un tiempo, esa tensión se mantiene en un equilibrio raro. Se cruzan, se leen, se toleran, se admiran por momentos, se clavan, alfileres por debajo de la mesa, hasta que aparece Nora. Nora Lang no entra como tema romántico, entra como una detonación. En 1926, un almuerzo de esos donde se reúne el mundillo, una de esas mesas largas donde los egos se sientan como si fueran cubiertos, termina de armar el triángulo. Borges, que venía orbitándola con una mezcla de devoción y timidez, la lleva a ese evento como quien muestra un tesoro, y por azar, o por mala leche del destino, Nora queda sentada junto a Girondo. Lo que pasa ahí se cuenta a veces como anécdota elegante, pero míralo de cerca, como si lo filmaras con una cámara pegada a la piel. Borges al lado, midiendo palabras, queriendo brillar sin parecer que brilla. Girondo al otro, con una presencia que no pide permiso. Mira, suelta una frase como si tirara una moneda al suelo. Hace reír, y cuando Nora se ríe, Borges lo siente como una punzada. Ese es el momento donde la rivalidad deja de ser abstracta. Se vuelve visceral. El competidor ya no es solo otro escritor, es el tipo que te roba el aire en la misma habitación, el que con una risa te corre el eje. Y Girondo, que ya venía con su reloj interno, entiende que ahora el tiempo se acelera. En ese ambiente, perder una mujer que todos miran es perder un territorio simbólico. Y Borges, tan contenido, puede ser feroz en otra cosa, en la crítica, en la memoria, en la forma de no perdonar. Nora, por su parte, no es trofeo. Y ahí el twist real. El triángulo no se resuelve como novela barata. Nora elige con su propio pulso, y cuando elige a Girondo, no solo elige un hombre, elige una intensidad, una manera de vivir el arte como fiebre, no como vitrina. Eso, para Borges, es una herida que no cierra rápido. Girondo, desde entonces, carga con algo que lo excita y lo condena. Ganó un amor, sí, pero también ganó un enemigo más comprometido, porque un rival en literatura se olvida. Un rival atravesado por deseo te persigue como sombra, y Girondo lo sabe. Por eso su carrera en esta etapa no se calma, se acelera, se vuelve más militante en su propia estética, más dispuesto a empujar el límite, más obsesionado con no quedar como el simpático de la vanguardia, sino como alguien que cambió la forma de mirar. La tensión lo obliga a afilar su herramienta principal, la lengua. Acá conviene imaginarlo así. Girondo escribe como si tuviera las manos manchadas de tinta y hollín, como si viniera de tocar máquinas. En su cabeza el poema ya no es un cisne, es una locomotora, y no una locomotora bonita de maqueta, una locomotora real que vibra, que escupe humo, que te deja la cara negra. Y mientras en los cafés el ambiente se llena de chismes, de alianzas y de pequeñas traiciones, Girondo empieza a entender otro secreto. Si la vanguardia no se reinventa, se convierte en uniforme. Y un uniforme es lo peor que le puede pasar. Porque Girondo no soporta volverse institución, entonces aparece una idea que lo va a guiar como un cuchillo en el bolsillo. Cada movimiento tiene que ser más arriesgado que el anterior. Cada gesto tiene que empujar la incomodidad un poquito más allá, no solo para el público, también para él, como si estuviera compitiendo con su propio pasado, como si supiera que la peor derrota no sería perder contra Borges, sino repetirse, y en el fondo, aunque se haga el despreocupado, la presión se le acumula en el cuerpo, la sensación de que el tiempo es una pared que se acerca,
que la ciudad cambia rápido, que la moda tritura nombres, que el público se aburre, que la vanguardia de hoy es el museo de mañana. Por eso cuando lo ves en esta etapa, publicando, viajando, empujando revistas, armando escenas, no lo veas como un tipo divertido. Velo como alguien en plena carrera contra el reloj, con un rival respirándole en la nuca y con una apuesta íntima que no puede confesar. No quiere ser recordado como un nombre de lista. Quiere ser el golpe que todavía duele. Y justo cuando parece que ya encontró su lugar, la historia prepara otra curva. Porque Girondo no está yendo hacia una consagración tranquila. Está yendo hacia una transformación que va a incomodar incluso a sus amigos. Una transformación donde el lenguaje deja de ser vehículo y se convierte en carne. Una carne que se retuerce, se mezcla, se inventa, palabras, se arriesga a lo monstruoso. Y para llegar ahí, antes tiene que pasar por una etapa de trabajo feroz, de obsesión, de talleres invisibles, donde la lengua se rompe para ver qué hay adentro. Girondo descubre algo que a muchos les pasa demasiado tarde. Cuando ya te aplauden por una forma, esa forma empieza a ser una jaula. Y él, que se había pasado la vida pateando puertas, no iba a aceptar que la suya se cerrara con llave desde adentro. La fama, si se le puede llamar así a ese prestigio de café, de revista, de cuchicheo, le llegaba con una sonrisa tramposa. «Dale», repetí eso que te sale tan bien. Y Girondo sintió en algún lugar del pecho una náusea seca. Repetirse era volverse estatua, y él prefería volverse animal. La transformación no fue un rayo místico. Fue trabajo. Trabajo de taller, de mesa sucia, de tachaduras como cicatrices. Un proceso casi físico. Tomar el idioma y estrujarlo como si fuera una toalla mojada, para ver cuánta agua escondida podía sacar. El lenguaje, para él, dejó de ser una ventana y se volvió material. Barro, metal, carne. Y cuando el lenguaje se vuelve carne, aparece lo incómodo. La carne huele, la carne se pudre, la carne late, la carne no es bonita. Ahí entra el Girondo que mucha gente esquiva porque no es simpático. Es el Girondo que se acerca a lo viscoso. Y mientras él se hundía en ese laboratorio, el mundo alrededor se seguía moviendo con violencia. No eran solo fiestas literarias. Eran años en que lo social, lo político, lo económico se sacudía. Y esa sacudida se sentía incluso en un verso. La modernidad ya no era solo tranvía y vitrina. También era crisis, desilusión, ruido más grave. La alegría de la vanguardia, ese entusiasmo por lo nuevo, empezaba a mezclarse con una sombra. Y Girondo, que siempre había tenido olfato para lo que estaba por venir, percibió un cambio. Ya no alcanzaba con mirar distinto. Había que reventar el modo de decir. Acá aparece un detalle escondido que explica su giro. Girondo no se conformaba con hablar de la ciudad. Quería que el poema fuera la ciudad. Un choque de sonidos, de anuncios, de rezongos, de luces, de cuerpos que se rozan con fastidio. Para lograr eso, el verso tenía que dejar de caminar derecho. Tenía que tambalear, tenía que respirar cortado, tenía que escupir. Tenía que sorprender incluso al que lo escribe. Entonces, en vez de pulir, empieza a deformar. En vez de adornar, empieza a cortar. En vez de buscar el aplauso fácil, empieza a buscar el gesto que incomoda. Y el reloj, ese reloj interno, se pone peor. Porque ahora Girondo siente que no solo compite con la época y con Borges, compite con su propio cuerpo. Hay un límite que se acerca, no hace falta ponerle diagnóstico para que sea real. Lo siente en los cansancios raros, en las sombras que aparecen en la mente cuando el día se apaga, en esa intuición de que la lucidez no es eterna. A Girondo le empieza a rondar una idea que es como una mosca en el oído. Si no llego ahora a mi forma final, no llego nunca. Ese es su plazo. Y ahí vuelve Borges como rival, pero de una manera más venenosa, más sutil, porque Borges, mientras tanto, construye un prestigio de acero, publica, corrige, define una estética que parece inevitable. Tiene la ventaja del método frío. Puede revisar, reescribir, controlar. Girondo, en cambio, quiere el riesgo, y el riesgo a veces te deja sangrando. Lo que pocos ven es que esa diferencia alimenta una guerra silenciosa. Borges representa la claridad que se vuelve canon. Girondo busca una explosión que se resiste a ser domesticada. Es como si ambos estuvieran disputando el futuro de la literatura argentina con armas distintas. Uno con una brújula, el otro con dinamita. En el taller invisible de Girondo el proceso es brutal. Trabaja como quien desarma un reloj con los dedos temblando. No es inspiración romántica, es insistencia. Prueba una palabra, la rompe, la vuelve a pegar con otra. Inventa una tercera si las dos le quedan cortas. Empieza a sospechar que el idioma heredado es insuficiente para lo que quiere decir, que la lengua correcta es una lengua domesticada,
y que él necesita una lengua salvaje con dientes. El resultado de esa etapa se siente como una mutación. Espantapájaros. Ese libro no entra caminando. Entra como un muñeco grotesco en medio del salón. Un espantapájaros, justamente. Una figura hecha para dar miedo, para incomodar, para espantar. ¿A quién? A los pájaros, sí, pero también a los lectores que se acercan buscando poesía linda. Girondo les pone enfrente un cuerpo raro. Prosa poética, fragmentos, humor negro, imágenes que parecen sueños febriles. Y no lo hace para ser original. Lo hace porque necesita un formato que no lo traicione. Lo choqueante no es solo lo que dice, es cómo lo dice. Hay pasajes que parecen filmados con una cámara pegada a la lengua. Saliva, respiración, el asco como sensación estética. Girondo mete la nariz donde otros no quieren oler. Si la poesía tradicional usaba perfume, él usa olor a cuerpo, olor a calle mojada, olor a miedo. Y ahí aparece el primer gran twist de esta etapa. Cuanto más se vuelve difícil, más se vuelve verdadero para sí mismo. Y eso atrae, como un imán, tanto admiración como rechazo. Los mismos que antes lo celebraban por moderno, ahora se incomodan porque el juego dejó de ser amable. Girondo no quiere ser simpático, quiere ser necesario. En esa misma época, su relación con Nora se vuelve otra cosa. Deja de ser chispa de salón y se vuelve alianza. Pero no una alianza dulce, una alianza de dos escritores que se ven por dentro. Nora no es solo compañía, es testigo. Y ser testigo de un artista en plena mutación es difícil, porque la mutación te arrastra. A veces el genio es un cuarto donde falta aire. Girondo, sin embargo, no afloja, al contrario, mete más presión. Empieza a tratar al poema como un organismo, y entonces hace algo que, para muchos, es imperdonable. Empieza a inventar palabras, no como un juego infantil, sino como una necesidad biológica. Palabras que se pegan entre sí como dos animales en celo. Palabras que nacen deformes pero vivas. Palabras que no están en el diccionario porque el diccionario, para Girondo, es un cementerio de palabras domesticadas. Él quiere palabras nuevas, con sangre fresca. Y en ese punto, la rivalidad con Borges adquiere un tono casi trágico. Porque Borges es el tipo que, con elegancia, podría decir, todo esto es capricho. Podría reducirlo a rareza. Y Girondo sabe que lo más peligroso no es que te insulten, es que te minimicen, que te conviertan en nota al pie, que te traten como una excentricidad simpática del pasado. Entonces se vuelve feroz con su propia obra, como si cada página fuera una pelea para no ser archivado, para no terminar convertido en anécdota de cafetería. Ah, sí, Girondo, el de los tranvías. No, Girondo quiere que, cuando digan su nombre, se sienta un golpe en el estómago. En el proceso empieza a dejar atrás incluso a su propia generación. Algunos lo siguen, otros se bajan. El ambiente literario cambia. Aparecen nuevos nombres, nuevas modas, nuevas disputas. Y Girondo, que podría haber elegido el lugar cómodo del pionero venerable, decide lo contrario. Decide volverse peligroso para los nuevos también. Ese es otro secreto. Girondo no compite solo con Borges. Compite con el tiempo, con los jóvenes, con el olvido. Su enemigo real es la domesticación de su figura, y no lo va a permitir mientras tenga fuerza. A medida que pasan los años, su escritura se vuelve más extrema, y acá llega el corazón de esta tercera etapa. La obsesión por alcanzar una lengua final. Hay que imaginarlo en una mesa, de noche, con papeles desparramados como si fueran plumas arrancadas. La lámpara ilumina un círculo chiquito, todo lo demás es sombra. El tipo trabaja con un nivel de concentración que da miedo, como si al lado del papel hubiera un precipicio. A veces se ríe solo, pero no es risa alegre, es risa de alguien que encontró un monstruo y le parece fascinante. Otras veces se queda quieto mirando una línea y en ese silencio se escucha el reloj, y el reloj hace algo raro. Se acelera cuando él se detiene. Por eso empuja. De ese empuje sale en la más médula. El título ya parece un golpe en la lengua. Más médula. No más adorno, no más superficie. Ir al hueso, al tuétano, a lo que sostiene. En ese libro, el idioma se rompe y se recompone con reglas propias. Las palabras se vuelven criaturas. La sintaxis se desarma como un cuerpo en la mesa de un cirujano. Hay belleza, sí, pero una belleza que no pide permiso y que a veces asusta. Como mirar un órgano latiendo afuera del cuerpo. Es fascinante y da asco al mismo tiempo. Y ahí, la historia mete otro twist más. Girondo alcanza algo que muchos artistas buscan y pocos soportan, una forma que puede dejarlo aislado. Porque cuando llegas demasiado lejos, algunos se quedan en la orilla, mirándote como si te hubieras vuelto extranjero. Pero Girondo prefiere la extranjería a la repetición. Prefiere ser incomprendido a ser repetido como eslogan. Y esa decisión tiene costo. El aplauso se vuelve más raro, más selectivo. A veces, el silencio pesa. En paralelo,
La rivalidad con Borges se vuelve un contraste histórico. Borges se convierte con los años en una figura internacional, en un nombre asociado a laberintos, bibliotecas, precisión. Girondo, en cambio, queda como un meteorito más difícil de encasillar, y eso para el ego podría ser doloroso. Pero Girondo tiene una victoria que no es de premios ni de fama. Tiene una victoria de frontera. Empuja el idioma hasta un lugar donde otros no se animaron, y ese empuje, aunque no lo aplaudan todos, cambia el mapa. Hay escritores que más tarde van a encontrar en esa violencia verbal una puerta, una licencia, un permiso para deformar. Ahora, la parte más oscura, lo escondido de verdad, aparece cuando entendés que esa búsqueda de la más médula no era solo estética, era también una manera de pelear contra la desaparición, como si inventar palabras fuera inventar tiempo, como si cada neologismo fuera un segundo robado al reloj, pero el reloj no negocia. Hay señales de desgaste, en el cuerpo, en la energía, en los silencios más largos. Girondo, que siempre fue movimiento, empieza a sentir un freno, y eso lo enfurece. Porque cuando tu arte es velocidad, cualquier lentitud se siente como muerte. En esos años el competidor cambia de forma. Ya no es solo Borges como persona, sino Borges como símbolo del canon que se solidifica. Y Girondo, al ver cómo la cultura elige lo que entiende y deja afuera lo que incomoda, aprieta los dientes. No porque quiera ser aceptado por el canon, sino porque quiere que el canon no gane tan fácil. Entonces su escritura se vuelve más radical todavía, más adentro, más cerca del hueso, más cerca de algo que no se puede traducir en reseñas, y ahí la tensión dramática sube a un punto casi insoportable. Girondo está logrando lo que quería, pero el precio es altísimo. Está llegando a una lengua propia, sí, pero esa lengua exige un cuerpo que la sostenga, exige energía, exige tiempo. Exige una mente que no se apague. El límite se acerca. En una escena que podrías filmar con planos cortos, Girondo se queda mirando una palabra inventada, como si fuera una criatura recién nacida. Le pasa el dedo por encima, como si la acariciara. Sonríe, y de pronto la sonrisa se corta, porque entiende algo. Esa criatura, esa palabra, puede sobrevivirlo, pero él no. Y entonces aparece el verdadero terror. No el miedo a morir, sino el miedo a morir antes de terminar. Ese miedo, en vez de paralizarlo, lo vuelve más obsesivo, y esa obsesión hace que cada página de su etapa madura tenga una vibración extraña, como si estuviera escrita con urgencia, pero una urgencia inteligente, una urgencia con método, una urgencia que sabe que el tiempo se está achicando, y, como todo buen drama, justo cuando parece que el héroe encontró su forma final, la historia prepara el golpe más duro. La vida no respeta el ritmo de la obra. La vida llega, te apaga la luz del taller, te deja con la palabra a medio nacer. Eso es lo que viene. El silencio no llegó como un portazo. Llegó como una humedad, primero una cosa chiquita. Una tarde en que la frase no le obedeció. Una palabra que antes se le prendía a la mano como un fósforo. Ahora se le resbaló. Después otra. Una conversación en la que se quedó mirando un punto fijo, como si el mundo hubiera perdido subtítulos. Nadie alrededor quería nombrarlo, porque nombrarlo era hacerlo real. Pero Girondo lo sintió con una claridad áspera. El reloj ya no estaba en la cabeza, se había mudado al cuerpo. Y el cuerpo, por más vanguardia que uno sea, no negocia. Lo escondido en esta etapa es que Girondo no envejece como un maestro que se sienta a cosechar homenajes. Envejece como un animal que presiente el cazador. Porque su identidad, la del tipo que empuja, que rompe, que inventa, depende de una energía que empieza a fallar. Y cuando a un creador se le corta la corriente, no solo se apaga la lámpara, se le apaga la persona. Ahí aparece el límite de tiempo de verdad. Ya no el plazo íntimo de juventud, sino el plazo de carne. Y Girondo, que había vivido contra el orden, ahora tiene que vivir contra el deterioro. Es una pelea injusta. No hay chicana, no hay revista, no hay manifiesto que le gane a eso. En su casa, en su círculo, en la intimidad donde no existe el espectáculo, Nora se vuelve algo más que compañera. Se vuelve frontera, la que traduce el mundo cuando el mundo empieza a hacerse espeso, la que sostiene cuando el sostén no se ve, porque hay una idea romántica de los artistas. Se imagina el genio como un fuego eterno, pero el fuego real a veces se apaga con tos, con cansancio, con una sombra en la mirada, y en esa sombra hay algo que Girondo detestaba: la dependencia. Acá viene un twist cruel. El hombre que inventó palabras para ser libre empieza a quedar preso de un idioma que se le escapa, no porque pierda inteligencia de golpe, sino porque el mecanismo interno, ese taller de chispas, ya no funciona igual. A veces hay lucidez, a veces hay niebla. Y esa irregularidad es peor que una caída limpia.
Es una montaña rusa donde cada subidón te hace creer que todavía estoy, y cada bajón te escupe en la cara el ya no. Girondo intenta resistirse como sabe, exagerando, empujando, queriendo forzar la máquina. Pero la máquina no es una imprenta, es un cerebro. Y el cerebro, cuando empieza a fallar, te pone un espejo torcido, te devuelve una versión de vos que no reconoces. En esa etapa aparece también otra forma del enemigo. Borges ya no es solo el competidor de café, es una figura enorme en el horizonte cultural. Crece, crece, crece. Lo citan, lo traducen, lo elevan, se vuelve un nombre inevitable, una especie de estrella fría. Y ese crecimiento, desde afuera, podría parecer una derrota para Girondo. El rival que se queda con el centro, con el canon, con la representación de la literatura argentina ante el mundo. Pero lo escondido es más ácido. Girondo no se siente derrotado por Borges en el plano del prestigio. Se siente derrotado por algo peor. Por el modo en que la cultura suele preferir lo que puede ordenar, Borges es orden en el caos. Laberinto sí, pero laberinto diseñado. Girondo, en cambio, es caos que respira, una lengua que se retuerce, que se inventa, que no se deja clasificar, y el mundo, cuando envejece, se vuelve perezoso. Prefiere lo clasificable. Girondo lo intuye en los comentarios que llegan como agujas envueltas en algodón. Qué interesante, pero es difícil. Qué audaz, pero ya no es lo mismo. Qué raro. Y raro, dicho por ciertos tonos, es una forma elegante de expulsarte. Es como decirte, te vimos, te disfrutamos, pero ahora volvemos a lo seguro. Y él, que había hecho del rechazo un combustible, ahora siente que el combustible ya no prende igual. El momento más brutal no es público, es doméstico. Imagínate esta escena. Una tarde cualquiera, luz de ventana, polvo flotando. Girondo busca un papel, un lápiz. Tiene una idea. La idea está. La siente como una chispa. Pero cuando quiere bajarla, la mano se queda quieta. Como si el puente entre la chispa y el trazo estuviera roto. La cara se le pone dura. No llora, no grita. Se queda inmóvil con un enojo silencioso que es puro veneno. Odio a la impotencia. Y ahí se entiende el verdadero terror de su vejez. No el miedo a morir, sino el miedo a seguir vivo sin poder hacer lo que lo hacía vivo. Nora, en esa misma casa, ve el proceso con una mezcla de amor y espanto, porque amar a alguien así significa ver cómo se le desarma el arma principal. Y sostenerlo no es solo llevarlo al médico o arreglarle la agenda, es sostenerle la dignidad cuando el tipo se siente humillado por su propio cuerpo. Durante esos años, Girondo se vuelve más callado, más encerrado. El afuera, la escena literaria, los cafés, las disputas, queda lejos, como si fuera de otra vida. Pero adentro sigue la guerra, una guerra muda. Y en esa guerra aparece el último movimiento de rivalidad, el más extraño. La rivalidad con Borges ya no ocurre entre dos personas, ocurre dentro de la memoria de la gente. Borges sube como estatua, Girondo queda como mito lateral, como leyenda para iniciados. Y sin embargo, hay un twist hermoso y cruel a la vez. Justamente porque Girondo no entra cómodo en la vitrina, su obra se vuelve un secreto transmitido como contrabando, no para todos. Para los que necesitan permiso para desobedecer, ese contrabando empieza a circular en lugares donde el canon no manda tanto. En poetas jóvenes que sienten que el idioma correcto les queda chico, en artistas que quieren mezclar lo culto con lo callejero, en gente que no tolera que el lenguaje sea un traje planchado. Girondo, sin estar presente, empieza a actuar como virus, se mete en la sangre de otros. Pero él no lo ve, o lo ve de manera incompleta, porque para que la posteridad te consuele, primero tenés que sobrevivir al presente. Y el presente para él se vuelve cada vez más angosto. En un punto el deterioro se vuelve evidente, no hace falta describirlo con términos clínicos. Alcanza con decirlo como se siente en la piel de alguien que lo presencia. Girondo empieza a perder continuidad. A veces está, a veces se va. A veces habla como antes, con destellos. A veces se hunde en una distancia donde nadie puede alcanzarlo. Esa alternancia es una tortura para todos, pero especialmente para él, porque su orgullo siempre fue el control del descontrol. Él rompía el idioma con intención. Ahora el quiebre no es intencional, y eso es insoportable. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, hay momentos extraños de belleza, momentos en que, sin buscarlo, dice algo que parece salido de sus mejores páginas. Una frase rara, una imagen inesperada, una palabra que inventa al pasar. Como si, incluso cuando la máquina falla, quedaran chispas sueltas. Esos momentos son los que más duelen, porque prueban que el fuego sigue ahí, pero ya no obedece. La muerte llega en 1967, pero para la historia dramática lo importante no es el día exacto. Lo importante es la sensación de cierre.
Inevitable. El reloj que lo persiguió toda la vida finalmente se calla. Y lo que queda en la habitación no es solo ausencia, es un archivo de explosivos. ¿Páginas que todavía pueden detonar? Acá viene el último gran twist. En vida, Girondo fue visto muchas veces como el excéntrico, el provocador, el de los gestos llamativos. Después, cuando el cuerpo ya no está para sostener el personaje cae y queda lo que de verdad importa. La obra como máquina de futuro. Porque con el tiempo las generaciones empiezan a ordenar el mapa de otra manera. Y entonces, se nota algo que el ruido del momento tapaba. Girondo no era un capricho, era un vector. Un tipo que empujó la lengua hacia un lugar donde parecía indecente empujarla. Y ese empuje, en un país obsesionado con la buena forma, fue una falta de respeto sagrada. Su legado no es un museo, es una caja de herramientas. Quien lo lee después entiende que la poesía no es solo decir bonito, que puede ser cámara rápida, puede ser collage, puede ser escupitajo, puede ser caricia que te deja marca, que podés escribir con humor y al mismo tiempo con profundidad de cuchillo, que la modernidad no es un tema, es una forma de mirar. Y su legado tiene otro filo. Muestra que la vanguardia no es un maquillaje, es una ética del riesgo. Una decisión de ponerse en peligro para que el lenguaje no se duerma. Girondo se puso en peligro de verdad. Se expuso al ridículo, al rechazo, a la incomprensión y al final al derrumbe íntimo de su propia herramienta. Y aún así dejó algo que sigue vivo. La rivalidad con Borges, vista desde lejos, termina siendo casi un truco del destino. Dos maneras opuestas de ser inmortales. Borges, inmortalidad de mármol, textos perfectos, estatuas de precisión. Girondo, inmortalidad de carne, textos que se retuercen, que sangran, que no se dejan encerrar. Y lo más interesante es que, con el paso del tiempo, no se anulan, se tensan. Se necesitan como polos para que la literatura argentina tenga electricidad. Uno te enseña el filo del pensamiento, el otro la fiebre del idioma. Pero si querés quedarte con lo que estaba escondido, con esa navaja en el forro del saco, es esto. Girondo no escribió para ser recordado. Escribió para no morir antes de tiempo. Escribió como quien le roba segundos al reloj. Inventó palabras como quien inventa oxígeno. Y cuando ya no pudo escribir, su vida se volvió el reverso de su obra. El artista que se había hecho libertad con la lengua, enfrentado al momento en que la lengua ya no lo obedecía. Y aún así, su victoria final es perversa y luminosa. La lengua que a él se le escapó, se le mete a otros. Los contamina, los empuja, les da permiso, como aquel pibe del tranvía que chupó un boleto mugriento para llevarse la ciudad a la boca. Girondo termina dejándonos su gesto más íntimo. La poesía como acto físico, como mezcla de placer, asco y verdad. Una forma de decir, si el mundo es sucio, yo voy a escribir con esa suciedad, y la voy a convertir en brillo.